Habemos nuevo subsidio para el empleo para los trabajadores. Así que hay buenas noticias. A partir del 1 de mayo del presente año 2024, el SAT publica un decreto donde le da ciertos beneficios a ciertos trabajadores. Este decreto ya está funcionando, ya vamos a aplicarlo. Es más, si hubieron pagos semanales ya se tuvo que haber hecho. Si no, ahorita viene en la primera quincena de este mes de mayo. Y así sucesivamente de aquí en adelante vamos a tener que aplicar ya estas nuevas disposiciones, porque el decreto que estaba anteriormente al 1 de mayo queda sin efecto. Así que bueno, te vamos a platicar un poquito sobre qué dice este decreto. Vamos a analizarlo para que, bueno, si tienes alguna duda lo puedas comentar y con mucho gusto la vamos a contestar. Así que quédate porque esto se va a poner muy interesante. Excelente. Bueno, vamos a platicar, vamos a compartirte por aquí el material de ese decreto que se publicó recién el 1 de mayo. Vamos a ir directo al grano, dijera el dermatólogo. ¿Te parece? Ok, vamos a checar el decreto. Al artículo primero dice: los trabajadores a que se refiere el artículo 94, es decir, le está hablando a los asalariados, sueldos y salarios. A esos trabajadores les está diciendo que podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto. Ok, ya hay un nuevo subsidio. Luego dice: en lugar del subsidio para el empleo a que se refiere el artículo 10 del decreto aquel que se publicó por allá del 11 de diciembre del 2013, o sea, ya eso más de 10 años, cumplimos los 11 años. Ese decreto de ese entonces ya no tiene validez. Aquí ya hay uno nuevo, que es el decreto del 1 de mayo. Así que bueno, vamos a tener un nuevo subsidio para el empleo. Como tal, le vamos a llamar que es nuevo, porque eso es nueva mecánica. Son nuevos procedimientos. ¿Qué hay que hacer? Artículo segundo. Vamos a seguir leyendo. Se otorga un subsidio para el empleo mensual. Aquí está la primera característica, es por un periodo mensual, a los trabajadores que hace referencia el artículo primero, a los asalariados, no a los que cobran por honorarios asimilados, porque esos no tienen una relación laboral. ¿Estamos de acuerdo? Les está hablando a los que sí tienen una relación laboral. Bien, de ese decreto, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta. Vean, aquí tenemos que revisar cuánto es la base gravable del mes del trabajador 1, del trabajador 2, del trabajador 3. Tenemos que checar cuál es su base gravable, es decir, la que va a pasar por los filtros para el pago del impuesto sobre la renta. De un mes, ¿cuál es la base para pagar el impuesto sobre la renta? Correspondiente al mes de calendario de que se trate. Enero, febrero, marzo, abril. Estos ingresos no excedan de 9,081 pesos. Vean. No le está hablando a todos, ¿me explico? Le está hablando a los que cobren hasta 9,081 pesos. Está interesante, porque les está hablando a trabajadores que ganen más del salario mínimo. Y aquí ya se pone sabroso un asunto, ¿no? Ok, ya ve. Porque no vamos a negar que hubo bastantes detalles en las empresas. Ahora que se publica, pues no nuevas tarifas, sino simplemente las mismas tarifas, pero aumenta el salario mínimo. Cuando aumenta el salario mínimo, bueno, el subsidio que se traía antes, pues queda ya, como decirlo así, en desuso. ¿Qué pasaba con respecto a los cálculos? Con salarios mínimos, conforme a la ley, viene y nos dicen que no hay una retención. El salario mínimo no se le hace retención. Bueno, ese es un tema bastante controversial que lo platicaremos en otro momento. Pero vamos a partir de que el salario mínimo no se le hace retención. ¿Qué pasaba en las empresas que pagaban, pensemos, premios de puntualidad de asistencia? Un 10% por puntualidad y un 10% por asistencia. O sea, cobraban más del mínimo. Luego entonces, como cobraban más del mínimo, algunos trabajadores que sí cumplían con esos parámetros y se miraban beneficiados al que les pagaran un poquito más, a los que no eran cumplidos les pagaban íntegro el salario mínimo.
no había retención. Pero a aquel que ganaba un poquito más del mínimo, ¿por qué? Porque le daban su salario mínimo más un premio por puntualidad y un premio por asistencia. Ya no cobraban el salario mínimo, por lo tanto sí había retención. Y resultaba a veces que la retención era casi muy pareja a lo que le pagaban de puntualidad y asistencia como un premio. Y casi recibían lo mismo que el que no cumplía con su puntualidad y asistencia. Entonces, en las empresas pues, se sabía esa información, claro que se sabe. Entonces había problemas, habían quejas. Oye, ¿cómo aquel ingrato está cobrando casi lo mismo que yo? Y yo fui puntual y estuve mis quincenas, tuve mi asistencia. ¿Qué pasa ahí? O sea, ese era un problema empresarial dentro de las empresas. Y así estaba la disposición fiscal. Vean que esto viene como que a acomodar un poquito esa situación, porque les está hablando a los trabajadores que ganen un poquito más del salario mínimo, hasta 9,081 pesos. Luego entonces aquí ya no va a haber ese efecto, porque viene un subsidio. Vean, aquí va a estar interesante. Vean, seguimos. No le aplica, dice, a los percibidos por concepto de prima de antigüedad, en retiro e indemnización u otros pagos que se estén haciendo por separación. Ojo, cuando estemos haciendo pagos de esta naturaleza, dice, no, aquí no le vamos a aplicar esto, porque estos están fuera del cálculo. ¿Ok? Bien. Sigue diciendo, dice, ¿cuál va a ser la cantidad que va a gozar el trabajador? Hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización, o sea, la famosa UMA, por 11.82%. Es una buena noticia porque al momento de hacer referencia al valor de la UMA, quiere decir que cada año, cuando este se actualiza, va a subir. O sea, se va a mantener para efectos actualizados. O sea, no es una cantidad fija, va a subir. Sigo leyendo. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el IISR correspondiente al mes de calendario de que se trate y que resulte a cargo en los referidos trabajadores en términos del artículo 96. Bien, en los casos en que el impuesto a cargo, dice, del trabajador sea menor al subsidio al cual estamos refiriendo, que se va a dar ahora de manera mensual, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente. Es decir, como que pues me queda un pequeño saldo a favor. No, dice la autoridad, no va a ser así. Ni tampoco se le va a entregar cantidad alguna en su manita. Tampoco va a ser así. Me explico este parrafito. Vamos a pensar que ganas hasta 9,081. El tope, 9,000 bolas. Ahí están 9,000 pesos que ganas como lo quieras ganar, pero son grabados para ISR. Pasan por las arcas de Noé, le haces el cálculo del impuesto sobre la renta y vamos a pensar que te da 300 pesos. Es lo que se tiene que retener vía nómina. Bien, pero dice la autoridad, tienes un subsidio. Vamos a revisar cuánto es la cantidad del subsidio. En la parte ya fuera de los decretos, de los artículos, en la parte de arriba podemos ver acá todo lo que viene acá, el considerando, y aquí vienen los cálculos que hace la autoridad. Vamos a ver que acá dice, acá está, vean que ahí está, que para el ejercicio fiscal 2024 el porcentaje de 11.82 representa un monto mensual de 390 pesos. Pero bueno, eso viene siendo el considerando. Si nosotros nos vamos al decreto como tal, o sea, vaya, lo que ya es lo válido, vamos a analizar que la UMA mensual nos da un importe de 3,300.53. Si ustedes lo multiplican por el 11.82, estamos ante la presencia de 390.12. O sea, hay 12 centavitos todavía que hay que considerar, tomando que esta es la referencia del decreto. Lo de arriba es el considerando. Esto ya son los artículos que tenemos que estar observando. Bien, entonces, dicho eso, el ejemplo que estábamos mencionando es
si te van a retener 300 pesos, según el cálculo, lo vamos a comparar con 390.12. Entonces estamos viendo que es mayor el subsidio. El decreto dice, ok, eso quiere decir que no te voy a retener nada de impuestos sobre la renta. Es decir, si tu base son 9,000 pesos menos 300 pesos de ISR, comparado con los 390.12, no hay retención. En tu mano te voy a entregar 9,000 pesos. No te voy a hacer retención alguna. Eso es lo que dice este decreto. A ver, caso número 2. Vamos a pensar que el ISR, según el cálculo, da, ¿qué te gusta? ¿500 pesos? Bien. Esos 500 pesos igual lo voy a comparar con 390.12. Estamos hablando de casi 110 pesos, casi 110 por las decimales. Casi 110 pesos son lo que te voy a retener. Vean que si no existiera el decreto, yo te tendría que retener todo. Pero ahora 390.12 es un subsidio, es decir, ya no te lo voy a retener en tu nómina. Entonces tu retención va a bajar hasta casi 110 pesos. 9,000 menos 110 pesos, la diferencia es lo que voy a entregarte en tu mano. Mismo caso número 3, para hacer referencia al decreto, dice, si el caso número 1, que posiblemente me quedaba a favor 300 pesos en el caso número 1, contra 390.12, estamos viendo que ahí sobran, entre comillas, 90.12. El decreto dice, eso no lo puedes ocupar para el siguiente pago de tu nómina, ni tampoco te voy a dar un peso en tu mano de eso. Simplemente me va a servir para que no te hagan retención de impuestos sobre la renta. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas al respecto con respecto a este tema? Creo pensar que es algo bastante favorable para los trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos y que ahora no van a tener una retención. ¿En qué afecta o en qué beneficia al patrón? Platicábamos en la mañana en una reunión, en el sentido de que vamos a pensar que, bueno, al patrón no le va a llevar un impacto ni a favor ni en contra. En el sentido de que ahora, en lugar de retenerle al trabajador y administrar el impuesto y el siguiente mes pagárselo al SAT, el dinero se lo va a llevar el trabajador en su mano. O sea que financieramente al patrón no le va a beneficiar ni afectar. Simple y sencillamente el dinero va a cambiar de mano. En lugar que se vaya al SAT, se lo lleva el trabajador con esta mecánica. Vamos a esperar, ¿verdad? Por ahí a lo mejor la autoridad saque algunas reglas, tratando de aclarar algunos asuntos con respecto al CFDI del llenado, algunas cosas que pues posiblemente la autoridad aclare, que precise para los efectos del famoso llenado del CFDI, pero como tal no veo aquí que tenga mayor impacto, que tengan que aclararnos el asunto, pero bueno, les de aquí ya saben que le gusta publicar reglas misceláneas para ir subsanando o reparando lo que en el camino pues va dejando y va quedando como que parchadito el asunto. Pero en este caso es bastante claro cómo va a ser la mecánica en el sentido del pago del subsidio para el empleo. Un beneficio adicional para los trabajadores que ganen un poquito del salario mínimo hasta 9,081 pesos. Tienen el derecho a un subsidio para el empleo. ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría que me dejaras tus comentarios, tus dudas en la parte de aquí abajo. Comparte este video, síguenos para que no te pierdas de nuestro contenido. Dale like, comparte esta información, etiqueta a tu amigo, el compadre, aquel que anda así como que, bueno, ¿qué pasó con el subsidio del empleo? Bueno, etiquétaselo para que despejemos bastantes dudas que podrías tener en esos momentos. Espero que, bueno, nos veamos en el próximo videoblog y me gustaría saber tu punto de vista, tus comentarios para poder retroalimentar este tema que es bastante novedoso porque está recién salidito, apenas tiene unos días que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero ya está vigente.
Un gusto saludarte, soy el contador público, certificado y auditor fiscal Alfonso Reyes y nos vemos pronto.